buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hablar sobre los grandes personajes que han tenido, por supuesto, una incidencia en esta situación llamada geopolítica, en esta disciplina llamada geopolítica, y que nuestro programa ha bautizado como, para ser uno de sus principales profusores, Geopolítica 2.0. La política, evidentemente, es un acto humano. Son los hombres los que la ejecutan, los animales no, a pesar de que algunos hablan con los animales, con pajaritos, etcétera, etcétera. Pero no, vamos a hablar de la política hecha, realizada, llevada a cabo por los hombres, pero en el marco de la geopolítica, por supuesto. Vamos a hablar sobre un personaje que ha marcado con su impronta, con su figura toda caudillesca, ha marcado la historia de su pueblo durante 60 y tantos años, 65 años aproximadamente, la de su pueblo, Cuba, pero también la de América Latina y, por qué no decirlo, la del mundo. Vamos a hablar sobre Fidel Castro. Fidel Castro es un individuo cuya formación jesuita, un abogado, hombre culto, lector de las grandes biografías, conocedor de los intríngulis de las grandes personalidades con quien entabló amistad y enemistad. Es un hombre que ha marcado la historia política de Cuba por más de medio siglo, de América Latina y del mundo. Fidel Castro, Rus, originario de la zona de oriente de Cuba, un individuo formado, repito, por los jesuitas, su padre, un hacendado de origen gallego, que se formó en las escuelas, en las aulas de la Universidad de La Habana, donde desempeñó y ocupó posiciones descollantes desde el punto de vista de la dirigencia estudiantil. Logró galvanizar a una buena porción de individuos en la sociedad cubana, posicionándose pues en las filas del Partido Ortodoxo Cubano, partido cuyo origen estaba en manos de un gran líder cubano que intentó suicidarse en un programa radial, Eduardo Chivas. Fidel Castro fue un alumno de este hombre, que no era comunista, por cierto, por el contrario, era un individuo que procuraba la decencia o el adesentamiento de la política cubana, que estaba enferma de corrupción y de francachelas, producto pues de los contubernios que se producían en la sociedad política cubana. Evidentemente, este partido que surge pues como una respuesta a los militares encabezado por Fulgencio Batista, quien dio un golpe de Estado a los gobiernos civilistas que surgen en los años 1941, creando una constitución. El caso, pues, es que Eduardo Chivas no pudo comprobar un acto de corrupción de un ministro y entonces, como acto desesperado, intentó suicidarse, posteriormente murió. Fidel Castro, heredando ese liderazgo de ese partido, profundizó y fue mucho más allá. Y al encantar a decenas de jóvenes, por cuanto él había sido un gran líder en la universidad, líder que, por cierto, utilizó todo tipo de instrumentos políticos, léase, entre ellos la violencia. Fidel fue acusado de ser una especie de gángster, para decirlo de alguna manera, en el movimiento estudiantil y posteriormente en el movimiento político en La Habana. Él logró galvanizar, encantar a un grupo de jóvenes, entre ellos a su hermano, Raúl Castro, para encabezar una, digamos, sangrienta postura política de un ataque militar a un cuartel en el oriente de Cuba, el cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Fidel Castro obviamente fracasa. Bueno, murieron muchos jóvenes a su lado, fueron sangrientos los enfrentamientos, de una desproporción inmensa, un alocado e irresponsable ataque
Lo que pasa, sin embargo, es que ese ataque se convirtió, como diría yo, en la gran victoria para más adelante. Prisionero, salvó la vida gracias a que un cuñado de él era viceministro o ministro del gobierno de Batista. Y bueno, la sociedad cubana, una sociedad bastante permisiva desde el punto de vista económico y financiero, más no político, se permitió el lujo pues de condenar a Fidel Castro luego de una larga perorata en la cual él se defendió en ese famoso juicio, cuyo título él lo llamó utilizando una frase de Hitler: la historia me absolverá. Fidel Castro, el gran lector de las biografías de los hombres, se apoyó en ese detalle y fue a la prisión, después de ese gran discurso que lo convirtieron en un folleto en Cuba, años después. Ahora el caso es que Fidel Castro logra salir de Cuba exiliado, se va para México, y en México inicia un proceso de encantamiento a diversos personeros, entre ellos al famoso, para ese entonces no tanto, el médico argentino Ernesto Guevara, quien se afilió inmediatamente se aferró pues a las propuestas políticas de Fidel Castro, junto con Raúl y otros más, e iniciaron un proceso de entrenamiento para 82 personas que viajaron en un yate que le proporcionaron en México, con el cual viajó desde las costas de Acapulco hasta las costas, perdón, no de Acapulco, de la zona esta muy famosa en estos momentos por las playas mexicanas, Cancún, hasta la zona donde ellos pudieron incursionar en Cuba, en el oriente de Cuba. Fracasó una vez más ese intento, quedaron pocos vivos los incursionistas. Bueno, fracasaron, pero venían también con grandes dificultades, porque eran 82 personas para un yate muy pequeño. Lograron sobrellevar, casi se hunden en el mar, sin embargo lograron llegar a las costas, y de allí los pocos que sobrevivieron, porque fueron repelidos por las tropas de Batista, que lo estaban prácticamente esperando, de allí él surgió y se colocó en las montañas con un grupo muy reducido y que fue nutriéndose paulatinamente desde digamos, desde un pequeño núcleo de guerrilleros, formando el famoso ejército rebelde cubano. Claro, fue apoyado por diversos factores de la burguesía cubana, de la pequeña burguesía cubana, que veían que Cuba alcanzaba niveles asombrosos económicos, de bienestar económico, pero le faltaba un elemento, que era el elemento de la civilidad, el elemento de la libertad política, el elemento del respeto a los derechos humanos. Era el momento de crear un sistema democrático en pleno desarrollo. Ahora bien, el caso es que Cuba, desde el punto de vista económico, repito, estaba en muy buenas condiciones. Faltaba ese elemento que le permitió entonces a Fidel Castro galvanizar a una buena porción de individuos en Cuba para convertir no solamente a su ejército en un ejército victorioso, sino que le permitió, junto con otras fuerzas políticas, desarrollar e impulsar una huelga general, y el elemento militar encabezado por Fidel Castro, por el Camilo Cienfuegos, por el Che Guevara, quien ya había destacado como un militar, quien era médico pero se convirtió en militar, y Raúl Castro, el hermano de Fidel, y otros más comandantes de las tropas, de los grupos de insurgentes, todos barbudos, todos emblemáticamente jóvenes, y quienes mostraron una audacia y una valentía. El caso es que ellos logran tomar La Habana, logran derrocar al gobierno de Batista e instauran en Cuba un régimen dirigido por Fidel Castro. Para ese entonces le llamaban el doctor Fidel Castro Ruz. Fue llamado así por los individuos que participaron en las contiendas civiles contra Batista y que, bueno, se apoyaron pues en el factor militar encabezado por Fidel Castro. El caso es que Fidel Castro, junto con el Che Guevara y Raúl Castro y el propio Camilo Cienfuegos, iniciaron una política de ajusticiamiento a varios personeros que habían evidentemente participado en serias y feas represiones, violación de los derechos humanos, a los disidentes que se enfrentaban a Batista. Estos fueron castigados en juicios, digamos, populares, juicios que, por cierto, fueron muy criticados
por el entonces presidente entrante Rómulo Betancourt, quien ya había en 1959, quien ya había tenido su pequeño contratiempo con el propio Raúl Fidel Castro en el momento en que Wolfgang Larrazábal, en la postrimería de su régimen, recuérdense que Fidel Castro toma el poder en 1959 y Betancourt había ganado en 1958 y en marzo es que le entregan el poder porque así lo estableció el sistema político de ese entonces que se estaba inaugurando en 1958. Bueno, el caso es que Fidel se reunió, como todos sabemos, con el presidente Betancourt electo, más no en ejercicio, y allí surgió un altercado, diplomáticamente hablando, por cuanto Fidel le solicitó dinero al gobierno de Betancourt para iniciar un proceso de enfrentamiento a los Estados Unidos. Y el presidente Betancourt muy sabiamente le contestó que él no tenía dinero y que si él tuviera dinero, ese dinero no era de él, sino del Estado, del pueblo venezolano, y que ese dinero era para ser utilizado en la educación, en la seguridad y en la salud del pueblo venezolano y no en otro tipo de aventuras que no le van a traer ningún tipo de beneficio a Venezuela. Allí comenzó el distanciamiento entre Rómulo Betancourt y Fidel Castro. En ese sentido, Betancourt muy tibiamente al principio, después se fue calentando el ambiente de enfrentamiento entre ambos líderes, entre ambas visiones, Betancourt, un civilista, y Fidel Castro, un guerrillero, prácticamente que era un lobo que se iba, ¿cómo se llama? Una oveja que se iba paulatinamente transformando en un lobo feroz. Al punto, pues, que Rómulo Betancourt sintió que su nación, que su república, que su democracia que estaba naciendo comenzaba a verse amenazada por las fauces, por las tentaciones totalitarias de Fidel Castro, quien en la búsqueda de extender un liderazgo por la vía armada pretendió incluso participar con grupos de guerrilleros que se comenzaron a desarrollar en Venezuela para derrocar al gobierno democrático. Fidel Castro fue un individuo muy habilidoso, fue muy inteligente, es un hombre muy agudo, muy astuto, muy socarrón y por demás es un hombre bastante culto. Siempre fue caracterizado por ser un hombre que habló mucho en sus grandes discursos. Hubo un discurso que duró cerca de 8 horas, algo astronómico para una sociedad acostumbrada a papeles, digamos, poco mesiánicos de los individuos. Ese es un individuo que de la noche a la mañana se convirtió en el David contra Goliat, enfrentado a los Estados Unidos, una pequeña isla. Ellos decían, a 90 millas de los Estados Unidos han construido el socialismo. El caso es que Fidel Castro logró paulatinamente empoderarse de la realidad política cubana, convirtiéndose en lo que llaman, como lo llaman en Cuba, en el caballo, el comandante en jefe. Desde ese momento, Fidel Castro pasó a ser el gran enemigo de la democracia en América Latina, particularmente de los Estados Unidos y particularmente de Venezuela. Fidel Castro comenzó a exportar su modelo de insurrección popular, insurrección guerrillera, fomentando, otorgando dinero, recursos a todos aquellos que pretendían repetir su ejemplo, pues su gesta liberadora que a 90 millas comenzaron a construir el socialismo en Cuba frente a las narices de los Estados Unidos. Bueno, el caso es que Fidel se encontró con una firme postura antiviolencia por parte de los regímenes democráticos y fue sancionado por cuanto Fidel Castro había abusado de los límites y las proporciones, permitiendo la incorporación de su país al andamiaje geopolítico soviético, cuestión que iba en contra de la filosofía de la Organización de Estados Americanos y del tratado de asistencia recíproca que existía entre América Latina y los Estados Unidos, en el sentido de cualquier agresión a un actor del hemisferio era una agresión contra todo el hemisferio y particularmente contra los Estados Unidos. El caso es que en 1962, en octubre de 1962, luego de la fallida experiencia de apoyos norteamericanos a la invasión de Bahía de Cochinos, como lo llaman en Cuba, y que fueron derrotados en menos de 72 horas por las tropas del ejército rebelde, hoy en día el ejército cubano. El caso es pues, que fue la gran derrota militar de los sectores de oposición a Fidel Castro que buscaban una salida violenta. Fidel Castro obviamente promovió un ingreso, o sea, un apego a la geopolítica rusa, soviética,
hasta el punto que colocaron unos misiles como bases frente a las narices de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como dijimos en una ocasión, no lo aceptó y comenzó un proceso de presión sobre Cuba y sobre la Unión Soviética hasta el punto que tuvieron que retirarlos. Y en Cuba, por supuesto, Fidel Castro, con ese gran caudillo en su orgullo todo herido, puso a sus atletas, a sus propagandistas a escribir en las paredes de la embajada, cerca de la embajada cubana, Fidel, muñequita, para no decir exactamente lo que dijo, lo que se da no se quita. Sin embargo, Fidel tragó grueso y aceptó la realidad y se mantuvo en el poder durante más de 50 años, a tal punto pues que él, vencido por la propia naturaleza, le entrega y le cede el poder a su hermano, a Raúl Castro, de quien dijimos que no era un muñequito, un títere de Fidel, sino que era un individuo con una gran personalidad. Lo que queremos destacar en este programa, Geopolítica 2.0, es que Fidel Castro moldeó la política exterior cubana, la insertó en una relación geopolítica, dándole una vitalidad a su país, que a pesar de ser un país pequeño, logró justamente crear las condiciones para convertirse en un actor que decidía. Decidió en Angola, decidió en Vietnam, estuvo participando en Argelia, es decir, tuvo una presencia activa en la geopolítica durante el siglo XX. Hoy en día, Cuba, ya con Fidel retirado, comienza a observar que su debilidad, el dato de su talón de Aquiles, es la economía, razón por la cual Raúl Castro, pragmático, decide reabrir las relaciones con los Estados Unidos para superar su situación de deterioro de su economía que vive todavía, pero que ha sido medio paliada por la ayuda que le ha dado Venezuela desde que el presidente Chávez en 1999 llegó al poder. Repito, lo que hay que destacar es el papel tan dinámico que le ofreció Fidel Castro a la vida política, a la política exterior cubana, convirtiendo a Cuba en un actor de primera línea a pesar de ser un país pequeño. En todo caso, Cuba demostró con su audacia, Fidel Castro demostró con su audacia, con su inteligencia, con su astucia, que en las relaciones internacionales no existe la hermandad, existe el interés. Y hoy en día, Fidel Castro hace mutis ante los diversos movimientos que realiza su hermano, porque sabe que por allí es la dirección correcta, sabe que por allí van los tiros y sabe perfectamente que el desenlace va a ser, ya está hecho, ya las relaciones entre Estados Unidos a nivel de embajadas, con embajadores presentando sus cartas credenciales, ya es un hecho, ya es una realidad. Y han abandonado ese lenguaje violento que tenía las autoridades cubanas contra los Estados Unidos para ser hoy un aliado más en este concierto, pues, de relaciones que se mueven sobre la base de la cooperación, pero sobre la base de la comprensión de que el mundo ha cambiado. Solo aquellos, como dijera John Locke, solo los estúpidos no cambian de opinión. Son aquellos que durante 16 años mantienen una postura necia, ridícula y absurda de un enfrentamiento con los Estados Unidos y con el mundo en general, siempre y cuando estén en contra o le digan que no a sus, digamos, desplantes políticos que vive cometiendo la Revolución Bolivariana internacional, pero nacionalmente. Bueno, queridos amigos, muchas gracias y hasta una próxima Geopolítica 2.0.